diapositiva de signo de interrogación y ahí pueden preguntar. Esta imagen es de un paciente con un trauma abdominal penetrante, extenso, tóraco-abdominal. Entonces, cuando ustedes ven esta palabra compuesta, tienen que entender que existen lesiones tanto en la parte torácica y abdominal y la interfase entre ambos, que es el diafragma, y saber qué elementos anatómicos vamos a encontrar por encima y por debajo del diafragma en la mitad derecha y en la mitad izquierda. Y para eso vamos a analizar un poco la anatomía, ¿verdad? En estos casos, lo que hay que cubrir con compresas húmedas, este sector de las vísceras cubiertas por epiplón, y obviamente pasar al paciente a quirófano. Las lesiones abdominales y pélvicas continúan siendo una causa de muerte prevenible porque las lesiones de vísceras macizas, hígado, vaso, pueden pasar desapercibidas cuando las lesiones son medianas o menores, o en el retroperitoneo las lesiones de grandes vasos pueden estar contenidos y no ser fácilmente detectados. Ya hemos dicho las razones por las cuales se pide tórax y pelvis en serie radiológica, precisamente para identificar estos sitios probables de sangrado, y en abdomen el ultrasonido juega un rol importante. Un caso clínico, 35 años, pasajero de una colisión vehicular a alta velocidad. Presión arterial 105/80, pulso 110, escala de coma de Glasgow de 15, respiraciones de 18. Se queja de dolor en tórax, abdomen y pelvis. Entonces, ¿qué lesiones sospechamos y cómo manejaría usted este paciente? Esas son las preguntas poderosas, ¿verdad? El mecanismo de lesión es fundamental. Pasajero en una colisión vehicular a alta velocidad. No lleva cinturón de seguridad, no tienen casco, no tienen protección de la columna vertebral. Por lo tanto, y se queja de dolor en el tórax, abdomen y pelvis. El impacto ha sido torácico, abdominal, y probablemente por ser un mecanismo de trauma contuso o cerrado, existe una alta sospecha de lesión de vísceras macizas. En la pelvis, en la postura de sentado, probablemente tengamos que pensar en fracturas pélvicas de impacto anteroposterior, que serían las fracturas anteriores. No funciona el video. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Vamos a identificar las regiones anatómicas claves del abdomen y la región tóraco-abdominal para hablar con propiedad. Reconocer a los pacientes con riesgo de sufrir lesiones abdominales y pélvicas de acuerdo al mecanismo de lesión, no se olviden eso. Vamos a aplicar los procedimientos diagnósticos adecuados, entre ellos el lavado peritoneal diagnóstico y el ultrasonido enfocado en trauma, el FAST. Identificar a los pacientes que requieren una intervención quirúrgica inmediata y describir el tratamiento de las lesiones abdominales y pélvicas al final. En la anatomía externa esto es fundamental conocer. El abdomen anterior, de dónde a dónde va, el flanco y el dorso. Una línea horizontal que pasa a la altura de las tetillas es el límite superior de la parte considerada región abdominal anterior o tóraco-abdominal. Esto durante la expiración. Dos líneas oblicuas que se unen en la sínfisis del pubis. Las líneas oblicuas corresponden a los ligamentos inguinales y los bordes laterales están delimitados por la línea axilar anterior y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, esta es la región del abdomen anterior, y obviamente cada uno de estos sectores puede ser sitio de impacto y sufrir internamente lesiones. Vamos a ver cuáles. Entre lo que es la línea mamilar horizontal y otra línea paralela a la última costilla, acá, entre estas dos líneas horizontales está la región tóraco-abdominal, que es una región difícil, con frecuencia afectada, de difícil diagnóstico, y uno tiene que saber que tanto por heridas penetrantes por arma blanca o penetrantes por armas de fuego o contusas que afectan este sitio, en el lado derecho van a poner en riesgo ¿qué? Pulmón, pleura, diafragma, hígado, ¿verdad? Ángulo hepático del colon. En la parte media vamos a encontrar nuevamente lo mismo, pulmones, pericardio en el impacto anterior,
sínfisis, la apófisis del sifoides, y por debajo la ubicación del lóbulo hepático izquierdo y la cámara gástrica. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar lo que es de arriba abajo pulmón, pleura, diafragma, vaso, ángulo esplénico del colon. Como verán, son varios los elementos anatómicos que están localizados en este sitio y que pueden sufrir lesiones asociadas, pueden complicarse a consecuencia de las heridas penetrantes por arma blanca o arma de fuego o traumas contusos, como vamos a ver. El flanco está entre las líneas horizontales bimamilar hacia arriba, abajo las espinas ilíacas anterosuperior y posterior, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. En este sitio vamos a encontrar elementos que corresponden al tórax en la parte superior, la gruesa capa muscular lateral, que es acompañante del dorso, hasta lo que es las inserciones en la espina ilíaca, partiendo por el cuadrado lumbar y los músculos que componen la región abdominal lateral y anterior. Y en el dorso, que es un componente grueso, espeso, constituido fundamentalmente en los lados por las gruesas masas musculares, y en la parte de la columna vertebral va desde lo que son las espinas del vértice de las escápulas hacia arriba y abajo las espinas ilíacas posterosuperiores. Entre estas dos líneas horizontales y por detrás lo que son la línea axilar posterior tenemos el dorso. Las heridas penetrantes por arma blanca o arma de fuego en estos sitios puede comprometer en la parte baja los órganos que están en el retroperitoneo, de arriba para abajo, en la parte central duodeno-páncreas, que van a estar protegidos por la columna, y lateralmente los riñones, los ureteres y el colon en su cara posterior. De ahí es que hace difícil el diagnóstico, porque esta gruesa capa muscular rápidamente cierra los defectos penetrantes por arma blanca o arma de fuego, y es más difícil explorar y evaluar el compromiso de estas vísceras. Hemos hablado del mecanismo de lesión indirectamente, y en abdomen, tórax o en cualquier localización, los mecanismos de lesión son el trauma cerrado, trauma penetrante, y en abdomen es fundamental el tema de lo que es el mecanismo de lesión por explosión y sus 5 momentos de explosión. En el trauma cerrado tenemos lesiones por aceleración y desaceleración, lesiones en el punto de impacto, intrusión a consecuencia del trauma cerrado, o sea, el impacto frontal contra el tablero y los elementos del vehículo de la parte interna, lesiones por los dispositivos de seguridad, la cara, el cuello por los airbags, el cinturón de seguridad de 2 o 3 puntos. Cuando los pacientes no llevan cinturón de seguridad y son conductores o son acompañantes, la eyección y obviamente la posición del conductor o del acompañante en relación al mecanismo de lesión, si es impacto frontal, impacto lateral izquierdo, lateral derecho o impacto posterior. Todos esos detalles son muy importantes al momento de evaluar durante la revisión primaria y lo que es el análisis del mecanismo de lesión. Los mecanismos penetrantes pueden ser por arma blanca, por arma de fuego. En estos casos, en armas de fuego, es importante la distancia y el calibre, y obviamente el número de impactos y la ubicación de las heridas. Es un tanto más simple predecir el trayecto que puede seguir un arma blanca punzocortante que un arma de fuego, en la cual es absolutamente difícil predecir el trayecto que sigue. Lo único que quizás podríamos decir y pensar es cuando existe una herida de entrada y de salida, que podría ser un trayecto lineal, pero es raro encontrar, y lo más común es encontrar solo un orificio de entrada y no el de salida. Por lo tanto, una fascia, una protuberancia ósea, una masa muscular gruesa puede desviar el trayecto, sobre todo si los proyectiles van en dirección oblicua y no frontal, y desviarse la bala a sitios impredecibles.
Y la explosión, hay por temporadas en que, si recordamos en los años, los finales de los 90 y hasta la mitad del 2000, en el tema de Colombia hubo un sector que fue atacado por explosión con garrafas de gas que estaban llenas de escombros, son preparadas, excremento, basura, fragmentos metálicos, óseos, que hacían impactar en las proximidades de las iglesias o donde existían conglomerados de personas. Entonces, ahí es donde tenemos las lesiones por explosión, que vamos a ver alguna imagen, en las cuales tenemos de lo que es el efecto del impacto, de la explosión, la eyección, el impacto producto de la caída o contra la pared o el piso, las esquirlas que van flotando e impactan el cuerpo. Entonces, cada uno de estos momentos van a condicionar una serie de traumas en el paciente con explosión. En los traumas contusos, el comportamiento de las lesiones de las vísceras, tanto macizas como huecas, varía un poco y uno puede predecir. Es más frecuente la lesión de las vísceras huecas en heridas por arma blanca que en traumas contusos. En los traumas contusos habitualmente se afecta más hígado, vaso, menos el intestino delgado y obviamente las fracturas pélvicas. Y las fracturas pélvicas dependerán del mecanismo de lesión, compresión anteroposterior con fracturas en libro abierto, compresiones laterales o mecanismos de cizallamiento con caídas de altura con aceleración y desaceleración en las cuales se produce una disyunción, una completa separación de las articulaciones que componen la pelvis. En los mecanismos, cualquier órgano está en riesgo. Va a depender mucho del tipo de arma, de la longitud del arma, y en general las armas blancas son pues energías de baja, o sea, son instrumentos de baja energía, y en la cual uno puede predecir el órgano afectado en relación a la localización, la dirección y el sexo del agresor. Esto es fundamental. En general, el agresor varón empuña el arma con el mango ubicado, o sea, en la parte baja del mango y la lámina del cuchillo apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, el impacto de llevar un arma de abajo para arriba con toda la fuerza del brazo y el cuerpo, normalmente tienen otras intenciones, que es distinto a las lesiones por apuñalamiento ejecutadas por mujeres, donde la mayor fuerza ellos toman de cefálico a caudal y tienden a hacer múltiples golpes en forma repetitiva. Esto lo tienen que ver, ¿verdad? Entonces yo tampoco puedo hacer muchas cosas más para poder hacer que me entiendan. Cuando hablamos de arma de fuego, estamos hablando del tema de la balística. Existe un capítulo muy interesante en lo que es trauma y la gente que se dedica a lo que es la medicina forense, patología forense, son expertos y nosotros tenemos un curso de 8 horas de lo que es balística, conocer el tipo de arma, el calibre del arma, las características de las balas. Existe un detalle que le hacen en las balas Dum-Dum, que calibre habitualmente 9 milímetros, seccionan la parte frontal del proyectil y le hacen una cruz donde el orificio de ingreso en la pared es un boquete habitualmente gigante y no existe orificio de salida. Y las lesiones por este tipo de armas habitualmente son letales en fracción de segundos. Y los fragmentos, obviamente, producto del impacto por los componentes de los proyectiles. En las escopetas es importante la distancia y la dispersión de los proyectiles. Y en la explosión, no olvidarnos de la onda expansiva. Esta es una imagen clásica de un paciente afectado por una explosión donde podemos ver las múltiples esquirlas y la onda expansiva que ha creado una quemadura y múltiples lesiones puntiformes hemorrágicas a consecuencia de las esquirlas y los fragmentos metálicos, vidrio, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este tipo de lesiones y en todas, la prioridad es vía aérea permeable con control de la columna cervical, el ABCDE,
Y en este tipo de mecanismos combinados que son cerrados, existen fragmentos penetrantes y no olvidarse de la onda expansiva. Es importante considerar la proximidad, el trauma en espacios confinados, explosiones con fuego, donde uno tiene que sospechar lesión, o sea, quemadura de la vía aérea superior y tomar medidas inmediatas. ¿Cómo confirmo si existe una lesión abdominal o pélvica? Un alto índice de sospecha e interpretar el mecanismo de lesión. Esto es fundamental. ¿Cómo ocurrió? Trauma contuso, trauma penetrante. Explosión, esa es la pregunta, ¿verdad? Trauma penetrante, arma blanca o arma de fuego. Arma de fuego de alta, o sea, de alta energía, de baja energía, vamos hablando del calibre, orificio de entrada, orificio de salida. En trauma pélvico, tipo de mecanismo de lesión, caída de altura, compresión anteroposterior, compresión lateral o cizallamiento. Entonces, en base al mecanismo de lesión, uno puede evaluar y, además, con el uso de los anexos, aproximarnos al diagnóstico, con la inspección, la palpación, la percusión, y habitualmente esto lo hacemos en C, con un examen muy rápido. Ya tenemos la vía A, vía aérea permeable, protegida, B, ventilación, y en C, circulación, hacemos el examen completo de la pared del abdomen, inspección, palpación, percusión, y es el momento en que nosotros podemos recurrir al FAST, la ecografía, la radiografía pelvis, que nos va a dar la información, y cada vez menos el lavado peritoneal diagnóstico. En la década de los 90, hasta los 90 podríamos decir, la reina de los anexos de la revisión primaria en abdomen era el lavado peritoneal diagnóstico. Es una pequeña intervención quirúrgica con una incisión de 1,5 o 2 centímetros, habitualmente localizado por debajo del ombligo en la línea media, abrir piel, tejido celular subcutáneo, llegar hasta la aponeurosis, abrir la aponeurosis, ingresar a la grasa preperitoneal, tomar el peritoneo, abrir peritoneo, y ya de hecho en ese instante observar si hay salida o no de algún componente intraabdominal. A través de este pequeño orificio del peritoneo se introducía un equipito de diálisis peritoneal, o si no hay esto, es el equipo de suero sin la aguja, multifenestrada, que se introduce a través de este defecto. Se introduce solución Ringer lactato o fisiológico y luego retornamos bajando el frasco de suero hacia la altura del piso y vemos qué es lo que retorna a través de esto. No siempre es fácil examinar el abdomen, sobre todo cuando el paciente está bajo el efecto de alcohol o drogas, cuando el paciente está taqueado e inconsciente, o cuando el paciente tiene un trauma raquimedular, donde el examen clínico por la anestesia o analgesia o anestesia es prácticamente ciego y no manifiesta el paciente datos de dolor por la denervación. Dentro de los anexos es importante el evaluar las fracturas pélvicas o los traumatismos próximos al periné. Está recomendado la colocación de una sonda urinaria y una sonda Foley en todo paciente con trauma. ¿Cuándo? Entonces la pregunta es, ¿cuándo no debo colocar yo una sonda urinaria? Por el riesgo o ante la sospecha de una lesión de la uretra, particularmente en el varón por lo larga que es la uretra. Entonces, en estas circunstancias puede existir una lesión incompleta de la uretra en sus distintas partes, y si yo coloco una Foley, una lesión incompleta la puedo transformar en completa, o sea, no hacer más daño del que ya tiene el paciente. ¿Por qué una sonda urinaria? Porque la diuresis es el mejor parámetro para evaluar la resucitación con líquidos y la perfusión tisular. ¿Cuándo no debo colocar una sonda urinaria? Cuando el paciente tiene hematuria franca, sangre por el meato, fractura de pelvis con equimosis, hematoma escrotal o al tacto rectal, próstata ausente. En estas circunstancias, el riesgo de complicar una lesión incompleta y transformarla en completa de la uretra es muy alto, y en estas circunstancias normalmente uno pide la asistencia del urólogo, y si no tengo, entonces yo tengo que hacer una talla vesical, o sea, en la región de la parte superior del pubis, llegar hasta la vejiga, hacer un pequeño orificio y colocar una sonda urinaria por esa vía. En la mujer, el trauma de la uretra es menos frecuente, pero sí hay que estar atento, y obviamente si existen estos datos de fractura,
fragmentos óseos en la vagina, equimosis, hematomas, no colocar la sonda Foley. La lesión de la uretra posterior habitualmente ocurre en pacientes politraumatizados, en cambio la uretra anterior ocurre en caídas a horcajadas o ser lesiones aisladas. La sonda nasogástrica es un anexo fundamental porque el 60% de los pacientes comprometidos en trauma y sobre todo el fin de semana están bajo el efecto del alcohol y muy bien comidos. Entonces, un vómito explosivo puede condicionar una broncoaspiración y empeora la situación del paciente. La sonda nasogástrica tiene el objetivo de aliviar la distensión gástrica, vaciar su contenido y disminuir el riesgo de broncoaspiración al descomprimir el estómago, y más aún cuando se hacía el lavado peritoneal diagnóstico un estómago gigante con el pique a lo macho entero y las 4 cervezas de Wari del día viernes. Entonces ese estómago está llegando a la altura del ombligo y al hacer el lavado peritoneal pueden provocar una lesión del estómago. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo tengo que preocuparme al momento de instalar una sonda nasogástrica? Cuando el paciente tiene una fractura de base de cráneo, piso anterior. Y cuando sospecho que el paciente tiene una fractura de base de cráneo, piso anterior, paciente con TEC, ojos de mapache, ¿verdad? Estos moretes unio bilateral, y además la presencia de nasolicorraquia, o sea, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, a consecuencia de una fractura de la lámina cribosa del etmoides. Entonces está descrito e incluso hay imágenes en la 4ª edición en que un paciente con fractura del piso anterior, lámina cribosa del etmoides, colocaron una sonda nasogástrica y en la radiografía de control la sonda nasogástrica estaba nasocraneal. Entonces en estos casos es mejor no colocar la sonda por la nariz, pero sí colocamos por la boca, o sea, orogástrica, y para esto tenemos que tener un sistema de aspiración muy bien instalado, cosa de que si provocamos la náusea, no nos aspire el paciente. Dentro de lo que son los análisis de sangre y orina, es fundamental las pruebas, la rutina, hemograma glicémico, el UGOP, grupo sanguíneo IRH, VIH, es fundamental, y además la determinación de alcohol y drogas en sangre y el test de embarazo en mujeres jóvenes. Es fundamental en países civilizados, todo paciente comprometido en trauma, tenga o no tenga aliento alcohólico, va a alcoholemia para protegerse o eventualmente ver el nivel de compromiso por afectación del alcohol. Continuamos viendo los anexos de la revisión primaria. Hemos dicho que la radiografía de tórax es fundamental, la radiografía de pelvis también, y la radiografía de columna cervical se la puede posponer, entre tanto el paciente está estable, pero con su collar cervical. La radiografía de tórax en traumatismo cerrado o penetrante es de gran utilidad. Una opacificación en uno de los semitórax nos puede hablar de hemotórax, y más encima hay fracturas costales. Una hiperclaridad y un abombamiento nos puede hablar de un neumotórax. Y en abdomen, en traumatismos contusos con sospecha de estallido de víscera hueca, la presencia de aire subdiafragmático nos va a ayudar al diagnóstico. Otros estudios complementarios durante la revisión ya secundaria van a estar orientados en base al mecanismo de lesión y el examen clínico, una tomografía de abdomen, particularmente en pacientes que tienen, por ejemplo, un trauma impacto frontal, con el conductor con un cinturón de seguridad de 3 puntos, y todavía se alcanza a ver, no sé si en la imagen se veía, se alcanza a ver el marcado del cinturón de seguridad que parte del hombro izquierdo, pasa por diagonalmente la mitad del tórax, la región del sifoides y se va hacia la espina ilíaca superior, que es el sector donde se fija el segundo punto, y luego se va hacia la parte medial horizontal de pelvis a pelvis, de la espina ilíaca a espina ilíaca, para engancharse en el soporte. Entonces, en este tipo de traumas, el impacto y la compresión por el cinturón de seguridad en la región torácico-abdominal produce un tipo de fracturas muy clásicas y típicas que comprometen el páncreas, el duodeno, la parte distal del estómago, que se llama la fractura de Chance,
con lesión pancreático duodenal. De difícil diagnóstico, pero con un alto índice de sospecha. Uno puede ver imágenes de aire alrededor del duodeno, lo cual nos habla de estallidos duodenales. La uretrografía es un estudio vital que tiene que saber hacer todo médico de emergencia, que es muy fácil de realizarlo. Se coloca una sondita Foley, una sonda delgada, y se infla el baloncito en la fosita navicular del pene, en el varón, y se inyecta contraste y se toman radiografías en 2 o 3 proyecciones para ver filtraciones. Si no tengo la técnica, no tengo el método de contraste y estoy sospechando vamos a pasar a cistografía, un estallido vesical, la hematuria ya me puede decir, pero también el trauma renal cursa con hematuria. Entonces lo que hacemos es la cistografía del pobre, se llama, que es agarrar suero fisiológico, 500 cc, e introduces a través de la sonda urinaria a la vejiga e inmediatamente retornas el suero. Si retornó los 500 cc, quiere decir que la vejiga está indemne. Pero si solo sale 200, quiere decir que la vejiga está estallada y ya tienes hecho el diagnóstico. La pielografía endovenosa es ya un procedimiento realizado durante la revisión secundaria en sospechas de traumatismos retroperitoneales de riñón, que es de gran utilidad, y obviamente estudios del sistema digestivo, endoscopías altas y bajas o angiografías como por sangrados en la región abdominal susceptibles de ser manejados con embolización. Y una diapositiva obligada es una comparación desde el punto de vista de ventajas, desventajas e indicaciones del lavado peritoneal versus el FAST y el TAC. Simple y sencillo para empezar. El lavado requiere mucha experiencia. El FAST lo aprendo en 15 minutos. Lo puedo repetir las veces que quiera en la cama de emergencia. En cambio, la tomografía es muy específica, alta sensibilidad, pero necesita trasladar al paciente. Dentro de las ventajas del lavado peritoneal, diagnóstico temprano, rapidez, interrogado, va a depender de la capacidad del cirujano. La sensibilidad, eso sí es 98%, es muy sensible, pues si ves sangre, es sangre. Si ves contenido verduzco, es contenido intestinal. Detecta lesiones intestinales, por supuesto. ¿Necesita trasladarlo? No. La ecografía, diagnóstico igual temprano, no invasivo, muy rápido, lo puedes repetir a cada instante. ¿En qué se diferencian? La sensibilidad de ambos es muy alta, 86 a 97, pero la especificidad baja. La especificidad en el lavado está en el orden del 98%, pues si tú ves rojo es sangre, si ves verde es bilis con contenido intestinal. En cambio, en el ultrasonido tú ves líquido, ¿verdad? O sea, lo que significa fluidos dentro de la cavidad peritoneal en los sitios estudiados. El Morrison, el periesplénico y el recto vesical o el espacio de Douglas en la mujer, y asociado a esto el saco pericárdico, ¿verdad? Te dice líquido y obviamente ahí tú tienes que interpretar en base a lo que es la clínica y el mecanismo de lesión. La tomografía es un diagnóstico más específico de tipo de lesión, tiene una sensibilidad del orden del 98, es no invasivo, pero requiere trasladar al paciente. Las desventajas las ven ahí. Uno de los factores fundamentales entre el FAST y el lavado peritoneal es que es operador dependiente, ¿no? Y las indicaciones tienen en la parte inferior. ¿Qué hago con un paciente con un trauma cerrado y que está hemodinámicamente normal? En heridas torácicas bajas hay que hacer el examen clínico seriado. Podemos hacer una toracoscopía si estamos capacitados, una laparoscopía o tomografía. Entonces, cuando hablamos de heridas torácicas bajas, estamos hablando de la región tóraco-abdominal. En heridas por arma blanca en abdomen anterior, esto es importantísimo, ¿no? Que el médico, el cirujano que se va a hacer cargo, se haga cargo de inicio hasta el final, ¿no? Lo primero siempre es hacer una exploración a través de la herida para definir si es penetrante o no penetrante, ¿verdad? Entonces, el primer diagnóstico, herida punzocortante, nada más de pared abdominal anterior en el cuadrante superior derecho. Listo. Ahora, mi obligación es ver si penetra o no penetra el peritoneo, si violó o no el peritoneo. Y esto lo puedo hacer si el paciente está vivo,
despierto colaborador con anestesia local, con técnica asepsia y digital, de preferencia digital solamente, ¿no? Porque las pinzas no tienen la sensibilidad de los dedos. Y si es penetrante, entonces ahora ya completo, o sea, mi diagnóstico avanza. Herida punzo cortante penetrante a cavidad peritoneal, pero no todos los penetrantes complican víscera hueca o víscera maciza. Un 30 a 40% de las heridas penetrantes por arma blanca no tienen ni compromiso de vísceras macizas ni de vísceras huecas. Por lo tanto, cuando hacen la laparotomía, están las famosas laparatomías en blanco, o sea, incrementa la morbilidad al paciente sin incrementar su beneficio. Y aquí viene lo que es el lavado peritoneal diagnóstico en traumas contusos o por arma blanca. Esto la decisión la toma el cirujano y obviamente el examen clínico seriado nos va a permitir definir si el paciente está... el manejo de las heridas penetrantes por arma blanca han sufrido un cambio paradigmático de los 80, 90, de los 90 y de los 2000 para adelante. En la época hasta los 90, casi 2000, herida punzocortante era sinónimo de laparatomía. De los 2000 para adelante, herida punzocortante es observación y o laparoscopía. Las heridas por arma blanca en flanco o dorso son de difícil evaluación, requieren exámenes clínicos seriados y la tomografía aquí es fundamental con doble o triple contraste. ¿A quiénes voy a operar? Voy a operar a los pacientes que tienen heridas penetrantes por arma blanca o arma de fuego y con datos de inestabilidad hemodinámica, con datos de irritación peritoneal, ¿no? Anormal con sospecha de lesión, que hay aire libre en la radiografía, hay una ruptura diafragmática, peritonitis y que el FAST, el lavado o la tomografía es positivo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones en pacientes con heridas penetrantes de la laparatomía? Lo mismo, que esté hemodinámicamente anormal, la localización de la lesión, no siempre hay que hacer la laparatomía, si no tienes que entrar con una sospecha, un alto índice de sospecha, de acuerdo a la localización. Hay aire libre en la radiografía, perforación de víscera hueca. Datos de peritonitis, laparoscopía o laparotomía. Evisceración también es sinónimo de exploración. La cirugía temprana es habitualmente la mejor estrategia para lesiones. Las lesiones por arma de fuego, incluso a partir del 2010, si el paciente no está inestable, ¿no?, uno puede observar una herida penetrante por arma de fuego, interpretar bajo un estudio de ultrasonografía o tomografía el eventual trayecto que pudo haber hecho y tener en cuenta siempre que los proyectiles pueden hacer viajes tangenciales y desviarse a través de las fascias y no necesariamente haber penetrado la cavidad peritoneal. Las fracturas de pelvis implican una fuerza significativa, anteroposterior, lateral o por cizallamiento. No solamente se rompen los huesos, sino se acompañan de lesiones de partes blandas y eso incrementa la morbilidad. Uno de los mayores problemas de las fracturas pélvicas es el sangrado. Una fractura pélvica, como en el gráfico de la derecha o de la izquierda, que se llaman fracturas anteroposteriores en libro abierto o por cizallamiento, implican una pérdida de sangre del 50 al 80% de la volemia. O sea que acá ustedes pueden tener fácil 3 a 4 litros de sangre. Entonces ya no tienes que estar buscando dónde más estará, ¿verdad? Y acá estamos viendo la uretrografía hecha a través de la fosita navicular y el pene y la lesión de la uretra anterior con pérdida de líquido a través del contraste, a través de ese sitio asociado a fracturas. En general, las fracturas pélvicas con compromiso venoso no van a requerir exploraciones, a no ser que tenga otra indicación de la laparatomía. En esos casos uno puede llegar a hacer packing, o sea, una compresión con compresas, impactación de compresas, porque más de las veces las lesiones vasculares asociadas a fracturas pélvicas se deben manejar en forma conservadoras con exploración, con angioembolización. Es importante el mecanismo de lesión para definir el tipo de fractura pélvica. La inspección, las fracturas en las personas, en el adulto mayor, producto de la caída de propia altura, es fácil de reconocer, acortamiento y rotación externa.
eso es igual a pelvis fracturada, ¿no? Pero estamos hablando de otro tipo de fracturas, accidentes de tránsito anteroposteriores, compresión lateral o por cizallamiento, y es aquí donde vamos a ver fracturas pélvicas abiertas o cerradas, con inestabilidad del anillo pélvico y con fragmentos óseos que pueden comprometer la parte genital, urogenital, vaginal, geniturinario, y la parte rectal, ¿no? Es importante palpar la próstata. Y el tratamiento de las fracturas, lo ideal es esto, jóvenes. Tenemos las cinchas con velcro y cinturones, la cincha pélvica o faja pélvica, azul con naranja, fantástico, porque una vez examinada esa pelvis y definida la inestabilidad o la estabilidad, se coloca la cincha pélvica y se escribe: hay crepitación antero-posterior en las sínfisis del pubis y en las espinas ilíacas antero-superiores. Entonces ya habla de una gran fractura y no podemos estar diciendo, mira cómo crepita, a ver, aprieta, ¿no? Porque cada maniobra de compresión para evaluar la presencia o ausencia de fractura implica aumento de sangrado. No tengo la cincha pélvica oficial, puedo utilizar una sábana, como la que están viendo acá. La idea es cerrar la fractura pélvica para contener el sangrado o empaquetar la pelvis. Si tengo una fractura pélvica en una pelvis en un paciente hemodinámicamente normal, vamos viendo un algoritmo donde los estudios no invasivos como la angiografía tienen un rol importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los peligros latentes? Demora la intervención en pacientes con sangrado abdominal o pélvico, las lesiones inadvertidas en intraabdominales o retroperitoneales. Todavía el abdomen es una caja de Pandora, entonces exige mucho la sagacidad del médico explorador o del cirujano, más aún si las heridas son del dorso y de los flancos. No manipular repetitivamente las fracturas pélvicas, no olvidarse de las lesiones de la médula espinal acompañadas a las fracturas de columna, revisar o colocar adecuadamente un inmovilizador pélvico y la necrosis por inmovilizadores pélvicos inadecuados. El cuadro clínico y qué lesiones encontraríamos. Corriendo 60 segundos. Las tres regiones distintas del abdomen son, y esto es importante a tomar en cuenta, la cavidad peritoneal, la cavidad pélvica y el retroperitoneo. De los tres, el más difícil de detectar complicación es el retroperitoneo. ¿Y a quienes tenemos allá? Tenemos a grandes vasos, aorta cava, tenemos parte del páncreas y el duodeno, y tenemos la cara posterior del colon en sus dos segmentos, ascendente y descendente. Y obviamente riñones y toda la vía urinaria. El mecanismo de trauma determina el manejo de las lesiones de abdomen y pelvis y además nos orientan, y la consulta quirúrgica debe ser muy temprana. Un buen lavado peritoneal diagnóstico nunca va a perder su vigencia, pero es invasivo, requiere alta capacitación. En cambio, una ecografía puede entrenar a toda la gente en 2 horas, ultrasonido, agarrar el transductor, colocar el gel y explorar los sitios o focos determinados. Entre tanto, vemos ¿están todavía o se han ido? ¿50? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, doctor. Adelante. Este es el signo de Battle, que es la equimosis retromastoidea, fractura de base de cráneo, piso medio, peñasco mastoides, ¿no? Traumatismos contusos severos y obviamente acá esto nos obliga a explorar el conducto auditivo externo para definir la presencia o ausencia
de flujo de líquido cefalorraquídeo a través del oído, lo que nos va a diferenciar un traumatismo encefalocraneano abierto de uno cerrado. Si uno pudiera enviar un mensaje, ¿están viendo? Sí, doctor. Si uno puede enviar un mensaje, ¿ven? ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Si uno puede enviar un mensaje en el TEC, solamente sería que debes evitar el daño cerebral secundario. O sea, todas tus maniobras en la resucitación tienen que ir orientar a eso. Tu cerebro ya está traumado. Tienes un TEC leve, moderado o severo, y todas las medidas que tú vayas a realizar durante la revisión primaria y secundaria deben estar orientadas a prevenir el daño cerebral secundario. ¿Y qué hay que hacer para esto? Adecuada perfusión, buena hidratación. Ahí tienen. Varón de 58 años cae desde el techo de una casa de 2 pisos. ¿Cuánto medirá? Entonces, todo eso como médico tienes que... Yo no soy albañil, sí lo sé, pero parece que fueras porque no sabes mucho. Entonces, tienes que saber cuánto hay más o menos de la planta baja a la primera losa, ¿verdad? Y las costumbres. Normalmente en Estados Unidos son un poco más altas, en Latinoamérica son más bajas, en algunos lugares no necesariamente son losas de vaciado. Entonces, todos esos detalles hay que saber. Y si estamos hablando de 2 pisos, estamos hablando seguramente de una altura de unos 5 a 6 metros. El incidente ocurre en un pueblo rural pequeño, más bajito todavía, 5 a 6 metros aproximadamente. Y dice que su escala de coma de Glasgow inicial es de 12 puntos, lo cual refleja una escala de coma de Glasgow, un TEC, no sé a quién preguntar, moderado. Al ser admitido después de un traslado de 2 horas, está llegando, ahora su escala es de 6, o sea, empeoró brutalmente. De un TEC moderado ahora está con un TEC grave, ¿no? Y ya con esto, ya hasta el momento ya hay como 4, 5, 6 preguntas, ¿verdad? Una escala de coma de Glasgow que es sinónimo de TEC grave, ¿qué es lo que nos obliga a hacer? Entubar al paciente, doctor. Intubación orotraqueal, nasotraqueal, la intubación traqueal, ¿verdad? ¿Qué había sido vía aérea definitiva? La introducción de un tubo a nivel de la tráquea, doctor. Sí, es correcto. Qué increíble, ¿no? Han repetido los estudiantes que están rotando, los internos 5 veces, los estudiantes 8 veces, 8 más 5, 13. Han repetido 13 veces lo que es vía aérea definitiva y en 2 días se olvidaron. ¿Qué es vía aérea definitiva? ¿Qué lesiones esperaría encontrar? Un TEC, un trauma raquimedular. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades son las mismas. Las prioridades son las mismas. Era un video muy interesante. Nos vamos a saltar. Los objetivos: describir la fisiología y anatomía craneal básica, evaluar y clasificar las lesiones cerebrales basadas en la severidad, pues estamos hablando del TEC, y explicar la importancia de una reanimación adecuada para limitar el daño cerebral secundario. Una revisión muy rápida: el cráneo es una cavidad rígida, inexpansible, que tiene una base de cráneo totalmente irregular con un piso anterior, medio y posterior, y una calota que está constituido por los huesos, el frontal, occipital y los parietales y los temporales en las partes anteriores, posteriores y lateral. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hace que esta cavidad rígida protege lo más noble que tiene el ser humano y lo valioso que se llama cerebro?
¿verdad? Y este cerebro está protegido además por un sistema de amortiguación dado por los sistemas ventriculares que contienen el líquido cefalorraquídeo. Y además por otro sistema de amortiguación y compensación que son las cisternas venosas, ¿no? Los senos transversos son longitudinal y sagitales que contienen venas, que contienen sangre venosa, y todo esto está nutrido por su sistema arterial que no debe modificarse en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, porque es este sistema que le va a llevar sangre oxigenada para que el cerebro no sufra más de lo que ha tenido. Estoy en clases, amigo. Yo te llamo. ¿Ya? Después que este líquido cefalorraquídeo está a una determinada presión, ¿verdad? Que es constante, y esto está dado por la presencia del líquido cefalorraquídeo que se produce en, pregunta, ya vamos como 5, y se reabsorbe en de los ventrículos laterales y se produce en una cantidad diaria de, y está destinado a compensar los cambios de presión dentro de la cavidad craneana. ¿Cuáles son las características anatómicas y fisiológicas cerebrales? Vamos a explicarlo esto con la doctrina de Monro-Kelly, que es muy, muy buena para entender el TEC. Lo que les he dicho, el cráneo es rígido, flujo sanguíneo cerebral autorregulado, efecto de masa. Cuando entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esto quiero que entiendan bien, pero vamos a hablarlo acá. Y podemos discutir con el neurocirujano sin ningún problema. Este es el cráneo, ¿ya? Que tiene los grifos a los lados, ¿verdad? Y normalmente tiene 4 componentes. Un componente vital, la masa encefálica, un espacio de líquido cefalorraquídeo, un espacio de líquido venoso y un espacio arterial. Esto tiene al cerebro muy bien acolchonado para evitar los traumas y las contusiones, ¿no? Y en un estado normal con una presión intracraneana normal. Cuando aparece un quinto componente, aquí está en morado, el hematoma, producto del trauma, ¿ya? Empieza a buscar espacio, y acuérdense que el cráneo no es extensible. ¿Y qué ocurre? Para mantener sanito la masa encefálica con una muy buena perfusión arterial con oxígeno, se sacrifica primero el espacio de líquido cefalorraquídeo. Fíjense, se va vaciando. A seguir, se va afectando el espacio venoso, porque el momento en que se afecta el arterial ya estamos perdidos, ya no hay opción. Fíjense cómo hay un colapso de las cisternas del sistema de líquido cefalorraquídeo y del sistema de drenaje venoso, pero sin afectar la masa encefálica y su irrigación y la masa que empieza a crecer más, que es el hematoma. Si nosotros llegamos en esta fase tardía a perder los mecanismos compensatorios del líquido cefalorraquídeo y del componente venoso, vamos a ver que la presión intracerebral se eleva y el paciente se enclava y se muere. Y esto se puede ver en esta curva. Entre tanto, el paciente está compensando su traumatismo. La presión intracraneana va a estar en el orden de 10 a 15 milímetros de mercurio. Pero en el momento en que ya no existe esta posibilidad de compensación y la masa, el hematoma va creciendo, la descompensación tiene una curva ascendente muy rápida hasta llegar a la herniación de las amígdalas cerebrales y la muerte. La presión intracraneana normal es de 10 milímetros de mercurio, por encima de 20 es muy preocupante, por encima de 40 severa e irreversible. Un aumento mantenido y constante de la PIC causa disminución, obviamente, de la perfusión cerebral y de la función cerebral. La hipotensión y una baja saturación de oxígeno afecta de forma negativa la evolución de estas lesiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar y tener al paciente hipotenso y con baja saturación, no hacer más daño del que ya tiene, evitar el daño cerebral secundario.
¿En qué consiste la autorregulación? Si la autorregulación está intacta, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre una presión arterial media de 50 y 100. No se olviden, la presión arterial media tenía el objetivo de mantener la presión de perfusión cerebral, cardíaca y renal dentro de parámetros expectantes. La lesión cerebral moderada o severa se ve afectada por el TEC y esto altera el flujo sanguíneo cerebral. Y el cerebro lesionado es mucho más vulnerable a estados de hipoxia y de hipotensión. La clasificación del trauma cráneoencefálico por su morfología, fracturas, se clasifican en fracturas de la bóveda y fracturas de la base. De la bóveda, deprimidas o no deprimidas, abiertas o cerradas. De la base, con o sin salida de líquido cefalorraquídeo, eso ya nos habla de fractura, o sea, TEC abierto o cerrado, con o sin parálisis de los nervios craneales. Por su morfología, tomográficamente viendo, los traumatismos encefalocraneanos pueden ir acompañados de lesiones intracraneales, focales o difusas. Las focales, las tres más importantes, hematoma epidural, subdural e intracerebral. De las difusas, concusión, múltiples contusiones, hipoxia y lesión isquémica. Hematoma epidural. Ahora vamos a ver las lesiones focales. Es dentro de las lesiones más frecuentes junto con el subdural. Tiene la forma de un lente biconvexo, fíjense acá, ¿por qué? Por la concavidad de la calota y la convexidad del hematoma dado por las fijaciones de la dura madre. La dura madre no está suelta, internamente tiene fijaciones hacia la parte anterior y lateral, por lo tanto forma una especie de hamaca y se conforma esta lente que es bilenticular, o sea, una imagen de lente biconvexo, que es el hematoma epidural. Habitualmente esto es por lesiones de las arterias, lesiones de la arteria meningia media. La localización más común es frontotemporal y se acompañan de lo que es el intervalo de lucidez. ¿Qué significa esto? Que el paciente post-TEC recupera conciencia, dice, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Estaba en mi moto, sí me he chocado, no me acuerdo mucho. Ese se llama el intervalo de lucidez. Y si te topaste con un médico inexperto que sabe que no existe este intervalo de lucidez, sí, estás muy bien, amigo, andate nomás, monta tu moto y andate, este paciente va a llegar a su casa y se va a morir. Necesita cirugía precoz. Esto es lo que se hernia, el uncus de los lóbulos temporales. Hematoma subdural. Origen habitualmente venoso, extenso, imagen difusa que recubre la superficie cerebral, ¿verdad? No es bilenticular. Tiene una morbilidad y mortalidad alta debido a las lesiones adyacentes. Y fíjense esto, este es un criterio para craneotomía descompresiva. Si uno ve la apófisis cristagalia y la apófisis posterior interna del occipital y traza una línea recta, ves las cisternas que están desplazadas al lado contralateral. Dice que cuando esta línea se desplaza más de 5 milímetros tiene indicación de craneotomía descompresiva. Por la presencia del hematoma y el edema, aquí está desplazado mucho más de 1 centímetro y este paciente está gravemente lesionado. En general, los hematomas subdurales están por debajo de la dura madre, entonces tendrán que recordar las 3 coberturas del cerebro, dura madre, aracnoides y pía madre, entre cuáles y cuáles de estas capas circula el líquido cefalorraquídeo, que el hematoma epidural está por encima de la dura madre, el subdural por debajo de la dura madre, por lo tanto es extenso, es de origen venoso y necesita un drenaje inmediato. Los hematomas o contusiones intracerebrales, generalmente así se ven después de 3 a 4 días cuando confluyen los hematomas. Son lesiones por fenómenos de contragolpe, ¿no? El fenómeno de impacto, golpeas la frente, rebota la cabeza y la masa encefálica golpea contra el occipital y es ahí donde se producen los focos de contusión que confluyen estos focos hemorrágicos en el lapso de 48 a 72 horas. Los cambios en la tomografía, es lo que decía, comúnmente son progresivos, no requieren cirugía a estos pacientes, sino observación y manejo en cuidado intensivo.
Existe una patología que son las lesiones cerebrales difusas, que son más de difícil diagnóstico y que muchas veces, como este por ejemplo, simulan una tomografía casi normal. Sin embargo, el paciente está en coma y estas son lesiones isquémicas severas producto de hipoperfusión cerebral. Por la severidad, los traumatismos encefalocraneanos se clasifican de acuerdo a la escala de Glasgow de leve, moderado y severo. Y esta es la nueva clasificación de la escala de coma de Glasgow, que evalúa el área ocular, la respuesta verbal y motora. 4, 5 y 6, TEC leve, o sea, TEC mínimo 3, TEC máximo 15, TEC leve de 13 a 15, TEC moderado de 9 a 13, TEC severo de 8 para abajo, sinónimo de intubación traqueal. En el traumatismo cráneoencefálico leve, que es la escala de 13 a 15, el 99% de los pacientes van a ser exteriorizados, se van a ir a su casa. Pero hay un 1% de estos pacientes con TEC leve que sí necesitan internarse y sí necesitan tomografía. El 99%, luego de una buena evaluación, se van a ir a su casa con una hoja de recomendación sin necesidad de tomografía. ¿Quiénes van a TAC en TEC leve? Pacientes con pérdida de conciencia durante el accidente, vómitos explosivos, o sea, datos de hipertensión intracraneana, cefalea intensa. En ellos nosotros vamos a hacer una tomografía. En pacientes con TEC moderado de 9 a 12, todos se internan, todos tomografía, todos tienen que ser evaluados por el especialista, por el neurocirujano. La mayor parte van a pasar a terapia intensiva o los que tienen que operarse tendrán que ir a quirófano a drenar sus hematomas. Por lo tanto, en TEC moderado y severo la decisión es súper sencilla. Todos se internan, todos neurocirujano, todos tomografía. En el severo, de 3 a 8 y menos, intubación para proteger la vía aérea, examen neurológico antes de la intubación, hay que hacer tomografía a todos. Todos estos pacientes están en terapia intensiva o en quirófano drenando sus hematomas. ¿En quiénes vamos a hacer TAC? Ahí tienen, ¿no? TEC leve, pero con datos de hipertensión intracraneana. Pacientes con déficit neurológico, obvio, ellos ya están con TEC moderado para abajo. Fracturas expuestas también. Fracturas de la base de cráneo, fíjense acá, estos son los famosos ojos de mapache. Aquí ya no hay que decir hazle tomo, ya de hecho ya tiene que estar hecho. O el signo de Battle. Vómitos explosivos, edades extremas, amnesia retrógrada y cefalea intensa. Estos tres últimos, no se olviden, los 4 últimos en TEC leve. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para pacientes con lesiones cerebrales? Evitar la lesión cerebral secundaria. Oxígeno y una muy buena perfusión cerebral. Siempre todo paciente con TEC, uno tiene que hacer una escala de coma de Glasgow más pupilas y buscar signos de focalización o de lateralización y registrar. Mi paciente está saliendo de la unidad de resucitación para trasladarse al hospital X con una escala de coma de Glasgow de 12. El paciente está estable. Ahora, si ocurrió algo en el trayecto y llega con 6, ya es un tema del trayecto o un defecto en el traslado. Es importante evaluar las pupilas, por más difícil que sean abrirlas por el edema, y buscar signos de lateralización que implican datos de paresias o plegias y anisocoria o pupilas distintas. El tratamiento siempre inicial es médico. Se recomiendan las ventilaciones, la hiperventilación hasta lograr una PCO2 alrededor de 35 y no menos, líquidos intravenosos, cristaloides, coloides o sangre y hemoderivados para mantener una adecuada perfusión cerebral y la interconsulta con el neurocirujano. Podemos llegar en el servicio de emergencia al uso del manitol en pacientes que tienen datos de hipertensión intracraneana, si ha convulsionado, anticonvulsivantes, sedación y paralizantes cuando ya ha sido evaluado por el neurocirujano. Las heridas del cuero cabelludo en general son extremadamente sangrantes, pero no van a llevar nunca al shock. Compresión directa, vendaje y sutura. En los traumas penetrantes no es bueno retirar los cuerpos extraños, hacer la secuencia por prioridades A, B, C, interconsulta con neurocirugía, proteger con antibióticos.
¿Quiénes se operan? Las lesiones intracraneales con efecto de masa, hematomas epidurales, subdurales, excepcionalmente contusiones. O cuando hay un gran edema cerebral, craneotomía descompresiva bilateral para permitir que el cerebro se expanda, se edematice a sus anchas, ¿no? Y como salen unos tremendos cuernos a través, porque hay que hacer también duroplastía, o sea, abrir la dura madre, para que el cerebro se pueda edematizar a gusto y no sufrir compresiones. ¿Qué hacemos frente al diagnóstico de muerte cerebral? Definir una escala de 3 o menos, las pupilas no reactivas y ausencia de reflejos del tronco cerebral. Cuando existe la cultura del trasplante, podemos pensar ya en notificar a los centros de trasplante, sobre todo si los pacientes son jóvenes, para el tema de donación de órganos y tejidos. Y en resumen, lo más importante es evitar el daño cerebral secundario, tener un alto índice de sospecha en base al mecanismo de lesión y clasificar. La escala de coma de Glasgow se hace en fracción de segundos con una observación y una maniobra. Clasificar a nuestros pacientes en leves, moderados o severos y tomar la conducta adecuada. Evitar periodos de hipoxia o de hipotensión que dañan el cerebro. Preguntas. Por si acaso para mañana, trauma raquimedular, lesión de niño y del adulto mayor. El ATLS se termina el viernes. Comuniquen a su centro para que el lunes ya parta el otro bloque.